Pedro, cuando le decían, tú eras su discípulo, él negaba. Yo sé que otra persona, yo sé que tú estabas con él, él negaba. La tercera vez que negó, dice que maldijo. Yo no conozco a ese tal por cual. Así. Negó maldiciendo la tercera vez. Como fue tan seguida la uno, la 2 y la 3, aparece la gracia. Pedro dice, se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente. El último versículo de Mateo, capítulo 26, dice que se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente. Pedro, él había confiado, toda su vida había confiado en sí mismo. Pero ¿qué cosa le dio coraje para después morir? Y de la manera que él murió. Fue una manera terrible, ¿no? Mucha gente comenta, así, eso se habla por historiadores, ¿no? No me gusta hablar muchas cosas de historiadores, pero la gente habla por historiadores. Lo que la historia ha dicho, no que esté escrito en la Biblia, sino lo que dicen los historiadores, ¿no? Así que él fue crucificado de cabeza. En la Biblia lo que aparece en Juan capítulo 21, aparece la forma como él iba a morir, pero solamente aparece refiriéndose a la vida de creencia. Cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, más cuando ya seas viejo te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieres ir, dando a entender de qué manera iba a morir. Ciertamente se refiere a la vida de creencia, se refiere a antes de ser salvos, después de ser salvos. Nosotros inevitablemente, todos vamos a tener que dejar este cuerpo. Hebreos capítulo 9, versículo, creo que es 27. Vamos a leer. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todo ser humano, quiera o no quiera, eso es algo que no puede modificar. Todos vamos a dejar este cuerpo. Incluso Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Y fue un gran milagro cuando resucitó a Lázaro. Pero aún resucitando, ¿qué piensan ustedes? ¿Lázaro está vivo hasta este momento? Ya que nuestro Señor Jesucristo lo resucitó, ¿Lázaro está todavía así en este cuerpo? Así cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Él hasta este momento estará así en este cuerpo todavía, así caminando? Porque como Jesús lo resucitó, él nunca dejó este cuerpo. Él dejó este cuerpo. No sabemos si a los 5 años, a los 10 años, pero de la manera que está establecido, aquí leímos, ¿no? De la manera que está establecido, todo ser humano tiene que dejar este cuerpo. Este tema es el tema que más odia el ser humano. El ser humano no quiere hablar de la muerte. Por eso cuando el cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, ¿qué dicen las personas en ese cumpleaños feliz? Dicen hasta el año sin fin, así dicen, ¿no? Porque el ser humano no quiere meditar en que va a tener que dejar este cuerpo. Algunos por un accidente, o sea, algunos jóvenes van a tener que dejar este mundo, otros por una enfermedad, también jóvenes. Y cuando me refiero a jóvenes, tal vez 30, antes de los 30 años, muchas personas antes de los 20, algunos ya han muerto. Bueno, algunos de ancianos van a morir, no sé, de 80, 86. Algunos van a superar los 90, muy pocos, muy pocos logran superar los 90. Cuando ustedes ven, hablen con personas que tienen más de 80 y miren cómo está una persona, cómo se comporta, cómo camina, cómo habla. Una persona que superó los 80. Ahora, una persona que logre superar los 90, muy poco le falta para ya tener que dejar este mundo. Y no es un secreto. Pero el ser humano no quiere hablar de este tema, no quiere evitarlo, quiere esquivarlo. De la manera, lo leímos hoy, de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. ¿De dónde salió esa fuerza en Pedro para poder morir y morir de la manera que él murió? Así crucificado, ¿no? Así los historiadores nos dicen, ¿no? Murió crucificado de cabeza. Tengo que nombrar historiadores, no es la Biblia. O sea, muchas personas hemos escuchado esto, ¿no? Pedro murió de cabeza, crucificado de cabeza. Sí, pero toca hacer una aclaración. Eso no está escrito en la Biblia. Pero eso lo está escrito en libros de historiadores. ¿Tiene un valor impresionante? Sí, porque lo dicen personas que no es que fueran cristianas,
no fueron cristianos, es más, algunos eran ateos, pero eran historiadores. Entonces, en los libros de historia quedó escrito de esa manera. Tiene un valor muy grande. Personas que no eran cristianos, que no tenían el Espíritu de Dios, pero documentaron de qué manera murió Pedro. Murió crucificado de cabeza. Él dijo que no era digno, cuando lo iban a crucificar, no era digno de morir como nuestro Señor Jesucristo, que lo crucificaran de cabeza. ¿Qué persona puede hacer eso? ¿Y cómo una persona puede hacer eso? Únicamente por tener el Espíritu de Dios. El común de las personas ante la muerte inevitablemente se retractan. Ante la muerte inevitablemente se retractan. Sabemos la iglesia primitiva, cuando fue llevada al circo romano, ellos se retractaron, ellos no se retractaron. Los cristianos verdaderos, los que recibieron el Espíritu, los que conocieron el Evangelio. Una persona recibe el Espíritu en el momento que logra creer en el Evangelio. En alguna ocasión, una hermana, es una hermana de la iglesia, ella, cuando el tío fue el que le predicó, pero el tío, para demostrarle que ella estaba engañada, ella asistía desde niña a una iglesia cristiana, entre comillas, no iglesia de verdad, delante de Dios no, delante de los hombres sí, pero delante de Dios no. Y su tío, para demostrarle que estaba engañada, le preguntó que ella cuándo había recibido la salvación. Ella dijo que ella era salva cuando ella estaba en el colegio. Ella recibió la salvación cuando estaba en el colegio. Y unos 5 años después, cuando ella estaba en la universidad, que ahí recibió el Espíritu Santo. Así le dijo al tío. Y el tío le dijo, es extraño, ¿no? Porque para que una persona reciba la salvación, la recibe porque recibe el Espíritu Santo. Eso es bíblico. Una persona recibe la salvación porque recibió el Espíritu de Dios. Una persona no recibe la salvación y después va a recibir el Espíritu Santo. No. Entonces ella se quedó pensando y de eso que le dijo el tío, ella se quedó reflexionando. Ahora ella es salva. Ella de verdad recibió la salvación después de salir de esas iglesias falsas, es que no son iglesias delante de los hombres, porque tienen renombre en los periódicos, la gente habla, la iglesia tal, la iglesia tal, pero delante de Dios no pasan, porque no son salvos, son pecadores. Ya hemos considerado varios versículos en los cuales podemos ver pecador es lo contrario a justo. Y últimamente hemos visto mucho un versículo, Mateo capítulo 25, versículo 46. ¿Qué dice ese versículo? Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son los que van a la vida eterna? Bíblicamente, únicamente los justos. Cualquiera, no. Solamente los justos pueden ir a la vida eterna. En el circo romano, así como el padre y el hijo iban hasta la muerte, inevitablemente iban hasta la muerte, porque los dos eran salvos. Padre se despedía de su hijo, hijo se despedía del padre. Una persona que no tuviera el espíritu, no, papá, no, yo no quiero morir, papá. Pero ese niño tenía su padre en el cielo. Aunque sí, su papá biológico estaba ahí con él y él lo quería, pero también era su hermano espiritual. Precisamente hoy cuando leímos Ética los Salmos, leímos el Salmo 112, 113, 114, 115. Y se habla de hijos espirituales, habla de los hijos de la estéril. ¿A quién se refiere como los hijos de la estéril? Está hablando los hijos de la iglesia. Por ejemplo, en mi caso, algunos saben, Dios no me ha permitido tener hijos físicos. Sí. En la iglesia todos los hermanos tienen hijos físicos, tienen 2, 3 hijos biológicos, se llama biológicos, ¿no? Por genealogía, por genealogía. Pero en mi caso Dios no me permitió y durante mucho tiempo yo estaba así como pensando, Dios, ¿por qué a mí no? Así pensando. Pero desde el 2022 entendí por qué. Hoy leímos, más son los hijos de la estéril. Más son los hijos. Entonces hay personas que me dicen, ¿usted tiene hijos? Y le digo, sí, tengo como, creo que son como 120, así más o menos. Tengo como, a las personas les da risa. ¿Cómo así que usted tiene como 120 hijos? Y digo, sí, en la Biblia dice, más son los hijos de la estéril. Entonces Dios me permitió así, no tener hijos biológicos. De momento no. De pronto no sé si Dios me vaya a dar, creo que no. ¿Y por qué digo así? No es que esté maldiciendo mi futuro, no, no. Creo que no, porque el gozo de tener hijos espirituales es mucho mayor. Lo que pudimos vivir en Dallas.
En diciembre hubo retiro de invierno y fue espectacular. Precisamente estuve hablando por el interno con varios hermanos sobre el retiro que tuvimos en Dallas. Fue maravilloso. Fue una experiencia inolvidable. Así nos encontramos con todos los de Estados Unidos. Y este año en México, me encontré con todos los hermanos de México, hijos de México. Sí, algunas personas de pronto pensarán eh, sobre esa expresión, ¿no? Ah, sí, aquí hay una, acaba de manifestarse. Nos encontramos allá en México, fue un gozo. Y también en Houston, precisamente, hacía falta específicamente los hijos de Houston, pero ya apareció. Gracias a Dios. ¡Ah! Y aquí veo a Oscar. Sí, Margarita. En México, no sé, me encontré con una hija que se llama Margarita. Una hija mía que se llama Margarita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en Cancún, con el hermano Oscar. En Cancún solamente fui a hacer escala, pero el hermano Oscar, así, fue al aeropuerto y pudimos vernos en persona, grabamos un video, creo que es el video que tiene más vistas en el perfil del hermano, ¿cierto? Del hermano Oscar, creo que es el perfil que tiene más vistas. En Venezuela con Marlene, pero no nos hemos visto, físicamente no nos hemos visto, con una hija que tengo en Venezuela que se llama Marlene. Así. Bueno, así considerando estos 4 capítulos y el himno que cantamos el día de hoy, así fue, así fue maravilloso. ¿Cuántos más voy a tener? No sé si Dios me va a permitir 1000 antes de dejar este mundo. El común de las personas así piensa. Llevar personas a una iglesia es fácil, ¿no? Pero, o sea, hacer seguidores es fácil. ¿Ustedes se dan cuenta? En el perfil de TikTok, tenemos 2 perfiles de TikTok. Un perfil tiene 152.000 seguidores. El otro perfil tiene 22.000 seguidores. Pero entre todos ellos, ¿cuántos son salvos? Registrados, 120. Sí, poco más de 120 ya, registrados. Pero, ¿cuántos habrán que de pronto no se comunican o de pronto todavía están cavilando entre algo que no es iglesia y lo que sí es iglesia? Pero al haber recibido el Espíritu de Dios, no pueden seguir, no pueden seguir. Aquí varios de los que están dieron testimonio de que para poder así estar en ese momento, después de recibir la salvación, no pudieron seguir en lo que ellos llamaban iglesia durante años. Incluso para que el corazón no se cerrara y ellos pudieran seguir escuchando, cuando me preguntaban, yo veo que en mi iglesia no enseñan sobre negarse a sí mismo, yo veo que en mi iglesia no explican el evangelio, así como usted me ha explicado, solamente lo escuché en usted, pero no lo escuché nunca en esos pastores, líderes, pero así decían, mi iglesia, mi iglesia. Y cuando me preguntaban, ¿será que la dejo? Sé que había dolor, en sus corazones había dolor por no querer dejar. El ser humano tiene una resistencia al cambio. ¿Y qué les decía? A Marlene y no, a Mónica, creo que a Mónica le tuve que decir, ¿no? Creo que le tuve que decir, no, tranquila, tú eres luz, tú eres luz. Allí donde estás, Jesús dijo, vosotros sois la luz. Entonces, tú eres luz, ahí donde estás, sigue ahí para que las personas conozcan esto que tú has recibido. Sí, 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 fue la hermana Mónica. Sigue allí para así. Entonces, no, y lo mismo que le dije, así, sí, le dije, sí, a Marlene también, le dije así, es como a unos 15. Como a una, o sea, nombro ética a quienes he visto, ¿no? Pero le dije como a 15, no, sigue la tuya, porque tú eres luz. Y cuando siguieron, llegó el momento que con lágrimas, algunos me dijeron, yo no puedo seguir en ese lugar. Usted me está diciendo que siga, pero es una tortura seguir en ese lugar. No quieren escuchar el Evangelio. Aborrecen a mi Señor Jesucristo. Yo no puedo seguir en un lugar donde aborrecen a Cristo. Yo quisiera gritarles, ustedes están yendo al infierno. Entonces, cuando llegaban a ese punto, no tenía que decirles, bueno, no se siga congregando en ese lugar. Ya,
¿Quién los sacaba de ahí? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no permite que puedan seguir. No necesito decirles, sálgase, claro, sálgase de ese lugar. ¿Qué hace usted ahí? No necesito. Comparta, dígale a ese pastor, explíquele el Evangelio para que él mismo lo eche. Sí, sí. Ah, Nelly, la hermana Nelly está también por acá. La hermana Nelly, el pastor le envió una carta. Ella manifestó su deseo de retirarse y el pastor le mandó una carta difamando de nosotros. Pero la hermana Nelly ya tenía el espíritu. Si no hubiera tenido el espíritu, se hubiera ido. Porque la difamación, ella me mostró la carta y la difamación era con unos argumentos impresionantes. Así decía, ese Matusalén, así decía. Sí, sí está la hermana Nelly, ¿no? Y decía, ese Matusalén así, así. Pero la hermana Nelly me mostró la carta y indignada. Así, y ella, ¿qué iba a poder seguir allá? ¿Qué iba a poder seguir en ese lugar donde no conocen el Evangelio? Un justo es guiado por el Espíritu de Dios. Una persona religiosa es guiada por donde lo traten más lindo. Aquí curiosamente no tratamos lindo a nadie. Aquí le decimos a las personas cosas que les causa dolor, pero que los salva y les da un gozo eterno. Cuando una persona recibe la salvación, algo que recibe es el gozo eterno. Pero para poderlo recibir, primero le va a tener que doler. Si soporta, si sigue escuchando, inevitablemente va a recibir la salvación. Eso es garantizado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Padre, por los hijos espirituales que has permitido. El apóstol Pablo decía de Tito, así decía de Onésimo, así decía mi hijo, a mi hijo, a mi hijo. Curiosamente, el apóstol Pablo no tuvo hijos físicos. El apóstol Pablo no tuvo hijos biológicos. Pero nadie en toda la historia ha podido predicar el Evangelio de una manera tan amplia hasta lo último de su vida como el apóstol Pablo. Ciertamente todos los apóstoles también dieron su vida por el Evangelio, pero el Evangelio no pudo ser expandido tan grandemente por ningún otro que a través de aquel que no tuvo hijos físicos. Gracias, Padre, por este privilegio que das. Lo que para el mundo es, ay, qué tristeza, ay, qué pesar, lo que para el mundo es así, para nosotros es causa de gozo. Gracias, Padre, por darnos la salvación y permite que las personas que aún no han recibido la salvación, pero que llevan ya hace un mes, 2 meses, 3 meses así escuchando, permite, Padre, que puedan recibir la salvación para que puedan experimentar el gozo de ser salvos, de ser justos, de tener la seguridad de la salvación, no la duda. La Biblia dice claramente que la fe es la certeza, pero en las que no son iglesia, las personas sobre si van al cielo o no dicen, quién sabe, solo Dios, o hablan con positivismo, pero hablando más profundamente con ellos se manifiesta, no tienen certeza. Realmente resultan diciendo todos los que no son salvos, quién sabe, Dios sabrá a última hora. Sí, Padre, permite que todos los que todavía no tenían la salvación y que han estado escuchando durante varios en vivos, permite que puedan recibir la salvación. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.